Podemos interpretar la naturaleza gracias a que los cuerpos poseen propiedades que pueden ser medidas. Las mediciones que llevamos a cabo son consecuencia de nuestro diseño como especie. El modelo humano de la realidad es consecuencia de nuestro aparato sensorial, al mismo tiempo que los sistemas de medición son una consecuencia de nuestra necesidad de construir un modelo de la realidad. Que el cuerpo humano tiene una temperatura de 37 grados centígrados no significa nada si no conocemos el contexto de esta medida. Los valores, los sistemas, la escala, el concepto mismo de grado. Olvidamos que a pesar de su utilidad, nuestras unidades de medida no son nada más que acuerdos, es decir, convenciones. Nuestra vida cotidiana está llena de números y medidas. Las horas, minutos, la temperatura del agua que nos golpea la cara, la fecha de vencimiento de nuestros alimentos, la distancia a nuestra escuela, el límite de velocidad, el nivel de gasolina de un tanque, el número de likes o de me gusta. Vivimos en un mar de cosas que se pueden contar y medir. Si no tuviéramos medidas, sería muy difícil saber cuándo ir a la escuela, cuánto peso, qué frío o calor hace allá afuera. La vida es mucho más fácil cuando sabemos cómo medir las cosas, y por eso la medición es tan importante. Usamos magnitudes para los atributos o rasgos que varían de manera cuantitativa y continua, por ejemplo la longitud, el peso, la densidad, etc. O también de manera discreta, por ejemplo el número de las personas. Las cantidades son los valores de dichas variables. Medir consiste en determinar las veces que una cantidad contiene a otra que se toma como referencia, llamada patrón. Generalmente se nos presentan dos situaciones de medida. El primero es cuando queremos transmitir a personas separadas en el espacio o el tiempo de cuántas cosas tenemos o de cuál es el tamaño de un objeto y cómo cambian las cantidades como consecuencia de ciertas transformaciones. La imposibilidad de trasladar el objeto o una colección de ellos en el espacio o en el tiempo debido a su tamaño o naturaleza nos lleva a tomar un objeto de referencia que sí se puede trasladar o reproducir, es decir, los patrones o unidades de medida. Por ejemplo, tomamos una cinta métrica o un palo de escoba para informar a otras personas o a uno mismo el ancho de un mueble para ver si cabe en una puerta, pasillo o escalera. La segunda situación de medida se refiere a la comparación o cambio, donde buscamos relaciones entre cantidades de dos o más magnitudes. Actividad que se caracteriza el trabajo científico experimental, por ejemplo. Cómo cambian las distancias recorridas de un objeto al caer conforme pasa el tiempo. Existe la escala nominal, en la cual los números sirven como etiqueta solamente para identificar o clasificar un objeto. Una escala de medición nominal normalmente trata solo con variables no numéricas, no cuantitativas. Otra escala es la ordinal. Se puede ordenar de mayor a menor, pero no se puede agregar. Ejemplo de una fila para comprar. Se puede observar el lugar que ocupa cada persona. Por otra parte, existen las magnitudes intensivas, que tienen el mismo valor para un sistema que para cada una de sus partes consideradas como subsistemas. Tiene sentido agregar objetos, pero la cantidad del objeto agregado no es proporcional aditivamente. Por ejemplo, en la temperatura, la presión y la densidad. Así se pueden mezclar dos cantidades de líquido iguales con una temperatura de 10 y 20 grados y se obtiene una temperatura final que no es la suma de los líquidos mezclados. En magnitudes extensivas como la longitud, el peso, el área, etc., se describen como proporcionalmente agregables, y la escala de medida correspondiente se dice que es la razón. La agregación se considera como suma de cantidades. Existen medidas estándar y no estándar.
Las unidades estándar son las unidades comunes que se utilizan para medir algo específico. Todos tenemos necesidad de hablar el mismo idioma para entendernos. Por eso usamos las horas, los minutos, los segundos para medir el tiempo, kilos y gramos para medir la masa, grados para medir la temperatura y metros para medir la longitud o la altura. Las unidades no estándar son elementos al azar con los que elegimos medir. Por ejemplo, puedo usar una tira de papel para medir mi cuaderno o un hilo para medir la altura de mi hermano. Puedo usar mis manos para saber si algo es más pesado o más liviano, o un cierto número de vasos de agua, o un número de cucharadas, o decir tan rápido como un guepardo o tan lento como una tortuga. Durante la mayor parte de la historia humana, las unidades de medida no fueron exactas y variaban de un lugar a otro. Distintas regiones no solo utilizaban distintas mediciones, sino que tenían sistemas numéricos completamente diferentes. A finales de la Edad Media, el sistema decimal hindú-arábigo reemplazó mayormente los sistemas romanos y las fracciones en Europa, pero los esfuerzos de eruditos como John Wilkins de promover medidas estándares basadas en los decimales tuvieron menos éxito. Con muchísimas unidades de medida diferentes solo en Francia, cualquier cambio en estas medidas requería un evento muy impactante. Y en 1789 vino ese evento. Los líderes de la Revolución Francesa no solo derrocaron a la monarquía, sino que buscaron transformar por completo la sociedad de acuerdo con los principios racionales de la Ilustración. Cuando el nuevo gobierno asumió el poder, las academias de ciencia convocó a reformar el sistema de medición. Las antiguas normas basadas en la autoridad arbitraria o tradicionalmente locales se sustituyeron por relaciones matemáticas y naturales. La adopción de este nuevo sistema no fue fácil, de hecho al principio fue un desastre. La gente utilizaba las nuevas unidades junto a las antiguas y el calendario republicano fue abandonado cuando ya se había establecido. Cuando Bonaparte tomó el poder, permitió a las pequeñas empresas utilizar tradiciones, pues seguir usando lo que venían en cuestión de medidas, pero el sistema métrico se mantuvo estándar para uso formal y se extendió por todo el continente a lo largo de las fronteras de Francia. Mientras que el imperio de Napoleón duró 8 años, su legado duró mucho más tiempo. Algunos países europeos volvieron a las viejas mediciones al independizarse. Otras se dieron cuenta del valor de la normalización en una época de comercio internacional. Después que Europa y Holanda pasaron al sistema métrico voluntariamente, otras naciones la siguieron. Con imperios coloniales que difundieron el sistema por todo el mundo, como principal rival de Francia, Gran Bretaña habría resistido las ideas revolucionarias y conservado sus unidades tradicionales. Aún así, durante los siguientes 2 siglos el imperio británico lentamente cambió, primero aprobando el sistema métrico como alternativa opcional, para después hacerlo gradualmente oficial. Sin embargo, este cambio no llegó a tiempo a las 13 antiguas colonias que ya habían logrado su independencia. Los Estados Unidos mantuvieron las unidades inglesas de su pasado colonial. Hoy en día sigue siendo uno de los 3 países solamente que no ha abrazado completamente el sistema métrico decimal, a pesar de las iniciativas constantes de conversión al sistema métrico. Muchos estadounidenses consideran a los pies y a las libras más intuitivas. Después de este breve preámbulo, te reitero que medir es comparar cosas del mismo tipo. Esto significa seleccionar una cosa llamada unidad y contar cuántas veces está contenida en otra cosa del mismo tipo. La física estableció 7 magnitudes fundamentales en el sistema internacional, de las que se pueden derivar todas las demás llamadas magnitudes derivadas.
A estas 7 magnitudes fundamentales hay que añadirles 2 magnitudes complementarias, que son el ángulo plano y el ángulo sólido. A cada una de las magnitudes fundamentales se le asigna una unidad fundamental y de estas unidades se vuelven a derivar todas las demás. La longitud, que nos sirve para determinar qué tan chico, grande, pequeño, enorme, distante, lejos, cerca, allí, allá, aquí, está algo, y utilizamos el metro como medida, que a su vez contiene 100 centímetros o 1000 milímetros o 1 millón de micrómetros o 1000 millones de nanómetros. La masa, por otro lado, que nos determina principalmente lo robusto, lo pesado, lo ligero, se mide en kilogramos. Originalmente se tomó como unidad básica de masa el gramo, definido como la cantidad de materia equivalente a 1 centímetro cúbico de agua pura a una temperatura de 4 grados centígrados. Actualmente es la única unidad que todavía se define en base a un patrón o objeto físico, el cual es un cilindro de platino e iridio y representa matemáticamente un coeficiente de proporcionalidad del valor de la fuerza neta aplicada a un cuerpo entre el valor de su aceleración, no confundir con peso. En uso comercial y diario, especialmente en el lenguaje cotidiano, el peso es expresado usando sinónimos de masa. Así, la unidad Sistema Internacional de Cantidad de Peso usado en este sentido es el kilogramo, y el verbo pesar significa determinar la masa de o tener una masa de. Ejemplo, el peso de un niño es de 23 kilogramos, el maletín pesa 6 kilogramos, pero en este curso de física vamos a ver que el peso es una fuerza y se mide en Newton. La tercera unidad fundamental es el tiempo, el cual puede ser medido utilizando un proceso periódico, entendiéndose como un proceso que se repite de manera idéntica e indefinidamente. Su unidad es el segundo y equivale a la duración de 9.192.631.770 oscilaciones de la radiación emitida en la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del isótopo 133 del átomo de cesio a una temperatura de 0 grados Kelvin. La cuarta unidad fundamental es la temperatura. Toda sustancia en determinado estado de agregación sólido, líquido o gas está constituida por moléculas que se encuentran en continuo movimiento. La suma de las energías de todas las moléculas del cuerpo se conoce como energía térmica y la temperatura es la medida de esa energía promedio a la propiedad que se fija el sentido del flujo de calor y se mide en grados Kelvin. La corriente eléctrica se mide en amperes y es el tránsito de cargas eléctricas en un conductor eléctrico, donde la I es la cantidad eléctrica en una carga que circula por su perímetro en la unidad de tiempo T. Para calificar la intensidad se usa la letra I. Y pues bueno, la vamos a conocer como la intensidad de corriente eléctrica. Por otro lado, la intensidad luminosa se mide en candelas, que equivale aproximadamente a la intensidad de la llama emitida por una vela de cera común, y fue definida desde 1948 en el Congreso de Pesas y Medidas, y a partir de la 60ª parte de la luz emitida en el punto de fusión del platino puro. La séptima unidad fundamental es la cantidad de sustancia, se mide en mol y es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. A estas 7 magnitudes fundamentales se le agregan otras 2, que son los ángulos planos y los ángulos sólidos, que se miden en radianes. Y con respecto a las unidades derivadas, podemos clasificarlas en aquellas que se expresan simplemente a partir de las unidades del sistema internacional básico,
y suplementario. Otras han recibido un nombre especial y un símbolo particular. Por ejemplo, el Hertz se emplea para la frecuencia, con preferencia al segundo, a la potencia -1, y para el momento de fuerza se prefiere el Newton metro al Joules. Las expresadas a partir de unidades básicas y suplementarias son la superficie en metro cuadrado, el volumen metro cúbico, la velocidad en metros sobre segundo, la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, el número de ondas en metros a la -1, la masa en volumen, el kilogramo por metro cúbico, que es la densidad en otras palabras, la velocidad angular en radianes por segundo, la aceleración angular, radianes sobre segundo al cuadrado. Y tenemos las unidades derivadas con nombres y símbolos especiales, la frecuencia, el Hertz, la fuerza en Newton, que es metro kilogramo segundo cuadrado, y la presión en pascales, la energía, el trabajo y la cantidad de calor en joules, la potencia en watts, la cantidad de electricidad, carga eléctrica en coulombs, la C, el potencial eléctrico en voltios, también llamada fuerza electromotriz, la resistencia eléctrica en ohms, la capacidad eléctrica en farad, el flujo magnético en webers, la inducción magnética en teslas, la inductancia en henrys, y además existen unidades definidas a partir de las unidades del sistema internacional, pero que no son múltiplos o submúltiplos decimales de dichas magnitudes. Por ejemplo, el ángulo plano, que es una vuelta que equivale a 2 pi radianes. El tiempo, que son 60 minutos en una hora, 3600 segundos en una hora o 86.400 segundos en un día. También existen magnitudes con nombres y símbolos especiales de múltiplos y submúltiplos decimales de unidades del sistema internacional autorizados, como el volumen, que lo expresamos en litros, la masa en toneladas y la presión en bar. Para continuar, te invito a recordar los símbolos básicos de igual, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, y el alfabeto griego que estaremos usando frecuentemente, en específico alfa, lambda, beta, mu, gamma, pi, delta, rho, epsilon, sigma, eta, tau y omega. Son las que usaremos más frecuentemente. La notación científica se utiliza para poder expresar muy fácilmente números muy grandes o muy pequeños, y es una manera rápida de representar un número utilizando potencias de base 10. Por ejemplo, un 3 seguido de 36 ceros son 3 sextillones y se puede expresar como 3 por 10 elevado a la 36. Y estas cantidades son equivalentes a un número escrito correctamente en notación científica, que tiene dos partes. La primera con un valor de entre 1 y 9, que puede ser negativo o positivo y que a veces se le llama coeficiente o mantisa. La segunda parte es el número 10 elevado a una potencia de número entero, siendo A un número entre el 1 y el 9, que recibe el nombre de coeficiente o mantisa. N, un número entero que recibe el nombre de exponente u orden de magnitud. Expresamos como 10 a la 0, pues 1, 10 a la 1, 10, 10 al 2 o 10 al cuadrado 100, 10 al cubo 1000, 10 a la 4 10.000, 10 a la 5 100.000, 10 a la 6 1.000.000 y así sucesivamente. Por ejemplo, 10 a la 9 es 1.000 millones y todas potencias de 10. Ahora 10 elevado a una potencia negativa es igual a 1 entre 10 a la n, que es equivalente a n menos un 0. Por ejemplo, 10 a la menos 1 es igual a 1 entre 10, que es 0.1. O bien 10 a la menos 2 es igual a 1 sobre 100, que es 0.01.
10 a la menos 3 equivale a 1 sobre 1000, que es 0.001, y así sucesivamente para más exponentes negativos. Algunos ejemplos de números escritos correctamente en notación científica son 2 por 10 a la 18, menos 1.4 por 10 a la menos 4 o 2.1 por 10 al cuadrado. Estos otros, por otro lado, no están escritos correctamente. 0.1 por 10 a la 4 es incorrecto, o 12 por 10 al cubo es incorrecto, o 8.4 por 10 a la 2.2 también es incorrecto. Un número muy pequeño como un punto seguido de 3, 6, 9, 12, 15, 18, pues bueno, tantos ceros, se puede expresar como 9.10 por 10 a la menos 31 kilogramos, que es en realidad la masa del electrón. Vean la utilidad de emplear notación científica. Para expresar una cantidad se debe de recorrer el punto y sustituir los lugares por la potencia respectiva en la base 10. Por ejemplo, 2000 millones se cuenta desde donde está el punto, que nunca se pone pero se supone. Son 9 lugares y por lo tanto la potencia de 10 es 9. Ahora, si tenemos 2 por 10 a la 9 y queremos expresar sin notación científica, entonces solo recorremos el punto 9 lugares a la derecha. Por otro lado, si tenemos un número muy pequeño expresado en decimal y deseamos convertirlo en notación científica, contamos desde donde está el punto hasta donde se hasta donde se cumpla la condición de un dígito, y ese conteo será la potencia negativa de la base 10. Por ejemplo, tenemos 2000 millonésimos, recorremos el punto 9 lugares y nos queda 2 por 10 a la menos 9. Y si tenemos 2 por 10 a la menos 9 y queremos convertirlo en decimal, entonces el punto se encuentra después del 2 y contamos 9 lugares hacia la izquierda por ser potencia negativa y nos quedan 2000 millonésimas. Admite operaciones de suma o resta siempre que las potencias de 10 sean las mismas. Se deben de sumar los coeficientes o restar si se está tratando de una resta a estos coeficientes, dejando la potencia de 10 como en el mismo grado. El caso que no tenga el mismo exponente debe convertirse al coeficiente multiplicándolo o dividiéndolo por 10 tantas veces como se necesite para obtener el mismo exponente. Por ejemplo, 2 por 10 a la 5 más 3 por 10 a la 5 pues sería 5 por 10 a la 5. 3 por 10 a la 5 menos 0.2 por 10 a la 5 sería igual a 2.8 por 10 a la 5. Para multiplicar estas cantidades escritas en notación científica, se multiplican los coeficientes y se suman los exponentes. Ejemplo, 4 por 10 a la 12 que multiplica a 2 por 10 a la 5, pues es igual a 8 por 10 a la 17. Para dividir cantidades escritas en notación científica se dividen los coeficientes y se restan los exponentes. Por ejemplo, 48 por 10 a la menos 10 entre 12 por 10 a la menos 1 nos da 4 por 10 a la menos 9. Para elevar una potencia en notación científica se eleva el coeficiente a la potencia y se multiplican los exponentes. Ejemplo, 3 por 10 a la 6 elevado al cuadrado será igual a 9 por 10 a la 12. En ciencias, las medidas nunca son perfectas y los números nunca son exactos. Como resultado, cada medición que hacemos tiene cierta incertidumbre. La notación científica facilita la expresión de la precisión con la que se conoce un número. Supongamos que un paleontólogo descubre huesos de dinosaurio antiguos y descubre que tiene 73 millones de años. Por supuesto, el paleontólogo no sabe exactamente cuántos años tiene, tal vez tengan 73.124.987 años,
pero el paleontólogo solo conoce la edad dentro de 1.000.000 de años, por lo que la edad se escribe como 73 millones de años, o 7.3 por 10 a la 7 años. Cualquiera de estas expresiones implica que los huesos no tienen exactamente 73 millones de años, pero tienen 73 millones de años más o menos 1.000.000 de años. Al multiplicar un número por una potencia de 10, el punto decimal del número se desplaza hacia la derecha si el exponente es positivo y hacia la izquierda si el exponente es negativo. Cuando hay necesidad de tomar medicina, en lugar de decir una cápsula de 0.00125 kilogramos o 0.125 gramos, se dice en lugar 125 miligramos, o bien tómese 3 mililitros en lugar de decir tómese 0.003 litros. Por ello, el sistema internacional también incluye prefijos que son nombres tomados del griego y latín. Mediante ellos se evita el uso de valores numéricos muy largos o muy pequeños. Un prefijo se pega directamente al nombre de la unidad o al símbolo de la misma. Por ejemplo, 1 kilómetro, símbolo 1 km, es igual a 1000 metros, símbolo 1000 m o 10 al cubo m. Los prefijos que se usan como múltiplos son DA para deca, que es 10, H, que es hecto para 100 o 10 al cuadrado, K para 1000, que es 10 al cubo, M para mega, que es 10 a la 6, G para giga, que es 10 a la 9, T para tera, que es 10 a la 12, P para peta, que es 10 a la 15, E para hexa, que es 10 a la 18. Por otra parte, los submúltiplos son D minúscula para decir deci, que es 1 entre 10 o 10 a la menos 1. C minúscula para centi, que es 1 sobre 100 o 10 a la menos 2. M minúscula para mili, que es 1 entre 1000 o 10 a la menos 3. U para micro, que es 1 entre 1.000.000, que es 10 a la menos 6. N minúscula para nano, que es 1 entre 1000 millones o 10 a la menos 9. P minúscula para pico, que es 10 a la menos 12 o una billonésima. F minúscula para femto, que es una milbillonésima. Y A minúscula para ato, que es una trillonésima parte de la unidad. Finalmente, para convertir entre múltiplos a submúltiplos, se procede a multiplicar, por ejemplo, digamos 2 segundos a nanosegundos. Veamos que hay una distancia de 9 lugares, así que sería 2 por 1000 millones, lo que equivale a 2000 millones de nanosegundos. Para convertir de submúltiplos a múltiplos, se divide según los lugares que se avance. Por ejemplo, para convertir 10 milímetros a kilómetros, existen 6 potencias de distancia, 3 para llevar a metro y otras 3 para llegar a kilómetros. Así, 10 milímetros sería 0.00010 kilómetros. 2 cifras que ya tenía hacia la izquierda, porque es división, más 4 cifras para completar las 6 cifras. En notación científica equivale a 1 por 10 a la menos 5 kilómetros, los 10 milímetros. Ahora, existe la necesidad de convertir las unidades continuamente dentro de un mismo sistema, como del sistema internacional a los sistemas sajones, o bien de los sistemas sajones al sistema internacional, por lo que nos debemos de familiarizar con las unidades y los factores de conversión respectivos. Debemos de saber que una pulgada tiene 2.54 centímetros, que un pie tiene 0.3048 metros, o bien que 30.48 centímetros equivalen a un pie,
que una yarda tiene 91.44 centímetros o 0.9144 metros, que una milla equivale a 1609 metros o a 1.609 kilómetros, que un galón equivale a 3.785 litros y que una libra equivale a 0.453 kilogramos, que una onza tiene 28.35 gramos, o bien cuando se trata de una onza líquida que equivale a 29.57 mililitros. Y así en la medida de lo posible nos vamos familiarizando con estas equivalencias. La conversión de unidades es la transformación del valor numérico de una magnitud física expresado en una cierta unidad de medida en otro valor numérico equivalente expresado en otra unidad de medida de la misma naturaleza. El procedimiento es el siguiente. En primer lugar, es identificar la equivalencia a convertir. Aquí, un pie es igual a 0.3048 metros. En segundo lugar, identificamos cuál de las dos relaciones emplearemos. Es decir, el signo igual se convierte en una raya de quebrado que indica una división. Por una parte, pie en la parte de arriba de la fracción, es decir, en el numerador, o bien abajo en el denominador. En tercer lugar, escribimos nuestra cantidad a convertir como una fracción, en este caso 1.8 metros entre 1. Y finalmente, en cuarto lugar, multiplicamos nuestra fracción obtenida en el paso 3 por una de las del segundo paso, cuya unidad se encuentra en el opuesto. Es decir, si en la primera fracción está pie arriba, en la segunda fracción pie debe de estar abajo. Entonces emplearemos la primera del paso 2 para que se elimine la unidad de metro y me quede pies al momento de hacer la división. Después de multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador, obtenemos el resultado. Otro ejemplo donde convertiremos 78 pulgadas a centímetros, el primer paso es identificar que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. En segundo lugar, escribimos las dos fracciones como pueden quedar. En tercer lugar, escribimos nuestra cantidad a convertir como una fracción, 78 pulgadas entre 1, y como cuarto paso multiplicamos nuestra fracción obtenida en el paso 3 por una de las del segundo paso, cuya unidad se encuentra en el opuesto. En este caso tomo la segunda fracción del segundo paso para que se me pueda eliminar las pulgadas. Luego procedo a multiplicar las fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador, y finalmente divido y me queda como resultado 198.12 centímetros. Cuando se trata de doble conversión, entonces procedemos a hacer dos veces lo de los anteriores ejemplos, como se muestra aquí. Podemos poner nuestras dos equivalencias y nuestra cantidad a convertir en forma de fracción, y luego escogemos la que elimine la unidad, multiplicamos las tres fracciones y el resultado que nos da es 27.77 metros sobre segundo. Finalmente te comento que no es necesario escribir todo lo anterior, ya que con la práctica resolverás los ejercicios solo poniendo la cantidad a convertir, tomando en cuenta que es una fracción, y luego multiplicarás por las equivalencias debidamente acomodadas para que se eliminen las unidades. Multiplicas y obtienes el resultado. Los ejercicios que harás en tu libreta deben de ir como este ejemplo, que es la manera simplificada del método explicado en los tres ejemplos anteriores. Muchas gracias.